Mi nombre es Isabel y me encantan las ideas fáciles de cualquier tipo. Belleza, manualidades, cocina. ¡Vamos allá! En el vídeo de hoy vamos a hacer cómo podemos hacer fichas para los juegos de mesa o para enseñar a los niños en el cole o para... Os voy a dar 3 ideas. Ya vosotros luego elegís la que queráis. Además, estas fichas nos van a servir para jugar, entre otras cosas, al Rummikub. No sé si conocéis ese juego, pero os enseñaré también a hacer soportes sencillos de cartón y es un juego en el que se van colocando fichas. Os voy a enseñar a hacer los soportes y en el blog vais a tener toda la información de cómo se juega. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a necesitar son las fichas. Estas las tenéis en nuestro blog en ideas2s.com y sirven para jugar al Rummikub. Allí os explico cómo se juega este juego. Bien, pues vamos a necesitar también un cúter o unas tijeras, como queráis, depende de lo que sea más sencillo, pegamento, cinta adhesiva grande, o si no tenéis podéis usar también papel de forrar libros, que es adhesivo, pistola de silicona caliente o una lima y cartón para que las fichas queden más gordas o goma eva, o las dos cosas. Bueno, pues lo que hacemos es imprimir las fichas en cartulina y si no tenemos cartulina para imprimir, pues lo que hacemos es imprimirla en papel normal, pegarlas sobre una cartulina y recortarlas. Una vez que tenemos estas fichas, la idea más fácil para hacerlas es pegar directamente el adhesivo que hemos dicho que era una cinta adhesiva grande. Podemos ponerla simple o doble, marcamos bien, claro, siempre hay que ajustar y ahora pegamos, recortamos y pegamos por atrás. Protegemos las fichas con adhesivo para que no se ensucien y además cogen también cierto cuerpo, ¿no? Se quedan más rígidas, más fáciles de utilizar. Bueno, pues ya veis, esta sería la primera opción, es una ficha muy sencilla, muy fácil de hacer y nos sirve. Bien, vamos a la segunda. En la segunda lo que hacemos es pegar nuestro número encima de un cartón, ahí le vamos a dar mucha más rigidez a la ficha. Pues en este caso yo corto con un cúter, pero podéis usar una tijera, es más fácil el cúter. Y también protejo mi ficha con adhesivo, por lo mismo, para que no se ensucie y para que dure más. ¿Veis? Es una ficha que queda mejor que la otra, queda con más cuerpo, vamos, mejor, depende para qué se use cada ficha, ojo. Por último, vamos a ver la tercera clase, que es le ponemos cartón y le ponemos también goma eva. De esta manera la hacemos más gordita y más, es como más suave, no sé, podéis practicar las 3 a ver cuál os convence más. A mí esta me gusta mucho, aunque yo creo que solo con cartón también me gusta. Y por supuesto también la protegemos. Estas serían nuestros 3 tipos de hacer fichas. Y entonces fijaros, ahora lo que hago es recortar bien los laterales y si os fijáis en uno de los laterales queda un poco descubierto y queda el cartón, pues sellamos con un poco de silicona caliente. Como no queda perfecto al ponerlo, si queremos limar un poquito, yo lo que uso es la parte de la pistola caliente, ¿veis? Y lo paso. Pero vamos, si no queréis hacer eso, con una lima os valdría. Y ya tenéis las fichas mucho más rematadas. Vamos a hacer ahora el soporte, porque para jugar a Rummikub se necesita el soporte. El soporte tiene que ocupar 14 fichas, o sea que podéis calcular, y además tiene que tener 2 alturas. Corto también un cuadrado del mismo ancho del soporte que va a ser las patitas de atrás, digamos, lo que va a ayudar de verdad a que el soporte esté estabilizado. ¿Veis? Esto lo pondremos en la parte de atrás. Y también corto 2 tiras que van a hacer el soporte de las fichas. Entonces vamos a pegar esas tiras para que nos ayuden a colocar las fichas. Ojo, este soporte lo podéis hacer tan bonito como queráis, forrarlo de lo que queráis, como queráis. Yo lo he hecho lo más básico posible para que veáis cómo se puede hacer sencillo, pero cada cual. La segunda banda marco donde tiene que ir una vez que he puesto la primera ficha, para que veáis, para que luego me quepan bien. Y pongo la segunda banda. Ya está, ahora solo me queda poner las patitas de atrás. Pues le pongo silicona caliente o pegamento y lo pego, ¿veis? Se ve hasta la caja de Amazon. Muy fino no ha quedado, pero la idea la veis perfectamente y fácil no puede ser más fácil. Ya sabéis que todas nuestras ideas son súper sencillas. Os recuerdo que si queréis aprender a jugar al Rummikub, ir al blog a ideas2s.com, que ahí habrá un post que os enseña cómo. Bueno, pues ya está el soporte, ¿veis? Fácil, fácil, ya puedo poner todas las fichas, ya digo, como mínimo tienen que caber 14. Pues es chulo, ¿eh? Os voy a enseñar otra forma.
por si acaso no os apetece meteros en cartón. Este es tan fácil como tener unos palitos que vamos a dejar la distancia de ancho que tenga nuestra ficha. En este caso voy a hacer los palitos dobles porque las fichas son altitas y si lo pongo en una fila solo, pues se caería la ficha al ponerla. Entonces lo que hago es juntar dos palitos y junto palitos de 2 en 2 que luego voy a pegar en el lateral. Ya digo, la distancia entre ellos tiene que ser el ancho de la ficha. Corto un travesaño más largo que los palitos que voy a poner para que soporte al poner las fichas y no se caigan. ¿Veis? Que queda ahí como en la parte de atrás y ya está, tan fácil como pegarlo a los lados. Fijaros qué sencillo, qué manera tan sencilla de hacer un soporte de fichas. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like enorme y nos vemos en el siguiente tutorial.